Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y vamos con nuestro móvil Florencia. Estamos contigo. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta el consultorio de la doctora Orieta Sugo para conversar sobre el Día Mundial del Glaucoma, en un marco particular por la pandemia, pero todo lo que hay que saber sobre esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, doctora, por recibirnos en su consultorio. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí para estos días de concientización de la salud. Bueno, vamos a empezar por lo primero y lo más importante, ¿no? ¿Qué es el o la glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que afecta aproximadamente un 2% de la población, en general mayores de 40 años, aunque hay glaucomas en más jóvenes también, que no da ningún síntoma, en general se descubre sin saber que la persona lo tiene, que puede llevar a la larga, si no es tratado, a la ceguera, ¿sí? O sea, es una ceguera no reversible, pero sí prevenible. Y algo que conversábamos recién fuera del aire es que no es detectable, no es que uno dice, tengo síntomas, tengo que ir a revisarme. ¿Cómo se detecta? A ver, existen distintos tipos de glaucoma. En el que estamos haciendo foco es el que yo te estoy diciendo, el crónico simple. En general no hay síntomas hasta que se empieza a perder el campo visual periférico, progresivamente, ¿tá? Pero si uno va al oftalmólogo en general, a los 40 años, todo el mundo va al oftalmólogo. Ahora hay una concientización de que se lleva incluso a los niños, al oftalmólogo, a los jóvenes. Todos vamos a nuestra consulta anual o bianual. Cuando concurre al oftalmólogo, ahí el oftalmólogo mira el nervio óptico a través del fondo de ojo y toma la presión ocular. Si la presión ocular está elevada, si el nervio óptico está alterado, se piden algunos análisis para ver si es un glaucoma o no, y en caso de que sea un glaucoma, se empieza el tratamiento. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se puede explicar? Digamos, ahora que aprovechando que tenemos el ojo acá, no sé si llegan a verlo, ¿no? Para que uno entienda técnicamente una explicación de cómo se trata, dónde es que está o dónde es que se afecta este nervio. Mira, en realidad lo que sube es la presión ocular, que se toma con un aparatito que no duele nada, se pone una gotita de anestesia, o hay aparatitos que ni siquiera precisan anestesia, y se toma apoyando sobre la córnea ese aparatito, ¿está? Y es la presión que hay acá, en la cámara anterior, en el líquido del humor acuoso. Por detrás de la córnea tenemos un líquido que se llama humor acuoso, que no se filtra bien, se genera bien, pero no se filtra bien, y empieza a subir la presión en este sistema cerrado. Al subir la presión ocular, que no notamos nada, porque sube muy poquito, se daña el nervio óptico. Y se van dañando de a poquito las fibras. ¿Qué hay que hacer? Ir, consultar una vez al año o cada 2 años, hacer que se tome la presión ocular. Todos los oftalmólogos la tomamos, pero de repente insistir con el tema de la presión ocular, y con eso se descarta, en la mayoría de la población se descarta que tenga glaucoma, pero además, una vez que se dice, es como el carnet de salud, a los 40 voy, por ejemplo, al oftalmólogo, me dicen no tengo glaucoma, pero puede ser que en el siguiente o a los 70 años igual, se declare glaucoma, o sea que hay que hacerlo siempre, controlarse siempre. Eso quería preguntarle, ¿hay una población que está más expuesta, más de riesgo frente al glaucoma, o le puede, digamos, no hay algo analizado en ese tema? Sí, exactamente, esa es la pregunta clave. Todos somos posibles portadores de glaucoma, ¿sí? Pero si tenemos un antecedente familiar, nuestra madre, nuestro padre, algún familiar que sabemos, la abuelita se quedó ciega y no se sabe ni de qué, porque en ese momento capaz que no se detectaba tanto el glaucoma, ese antecedente familiar nos tiene que prender la alarma y hacer que nos controlemos más seguido. Los afrodescendientes suelen tener glaucomas más severos muchas veces. Y hay otras poblaciones de ojos claros, por ejemplo, que pueden tener pseudofoliación y otras patologías que llevan más hacia el glaucoma también. Y una vez que se detecta que uno tiene glaucoma, ¿cómo se trata? Bueno, en el momento en que lo detectamos, hacemos el diagnóstico, se empieza un tratamiento en general con gotitas. La mayoría de los glaucomas
funciona bajando la presión ocular simplemente con una gotita, por ejemplo, a la noche de un colirio antiglaucomatoso, algo que hace que se filtre mejor el humor acuoso y se solucionó el problema. Sí, el tratamiento es crónico, ¿no? A veces hay que agregar más colirios, a veces hay que hacer un tratamiento láser, otras veces hay que ir a la cirugía, pero la mayoría de la población, medicándose con una sola gotita ya es suficiente para bajar la presión ocular. Usted mencionaba una cirugía. ¿Con una cirugía se cura? ¿Hay un tipo de cura? ¿O es para tener un tratamiento más, menos invasivo después? En algunos casos, después de la cirugía, no es necesario instilar más colirios, pero el control hay que seguirlo siempre porque existe la condición de la posibilidad de subir la presión ocular, ¿verdad? Bueno, también como me comentaba recién, que el año pasado, obviamente, el Día Mundial del Glaucoma, se celebró distintos, se realizaron distintos controles, ¿no? Sí, se hicieron controles gratuitos a personas, tomándoles la presión ocular, como se hace esas campañas, por años hemos venido haciendo esas campañas. Este año, con el tema de la pandemia, ya conocido por todos, no ha sido posible implementar una campaña así, por el tema de la cercanía y qué sé yo. Y lo que estamos pensando es que ha habido lo que se llama la parapandemia, o sea, la pandemia es lo que todos sabemos del coronavirus y todo eso. La parapandemia es todas las patologías que han quedado para atrás, que no se han tratado a tiempo o diagnosticado a tiempo, porque no ha habido oportunidad, ya sea porque no se consiguieron horas con el médico o lo que fuera. Entonces, esa parapandemia ha hecho que hay muchos glaucomas que no se han tratado adecuadamente últimamente o que no han ido a control tantas personas y no se han detectado tantos casos como debe haber en la población. Entonces, la concientización a la que ustedes venían acá a promover era que el hecho de que hay que seguir yendo al oftalmólogo, que ya vamos a salir de esto, ya estamos vacunados muchos, y bueno, ahí hay que volver a los controles con todos los cuidados, pero hay que volver a los controles oftalmológicos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y qué importante nos seguir destacando entonces la celebración del Día Mundial del Glaucoma, no olvidarse una vez por año, aunque sea con su control con el oftalmólogo, ¿no? Sí, sí, con una vez por año es suficiente y hay casos en que el riesgo es mínimo, con una vez cada 2 años es suficiente también. ¿Está? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, desde aquí entonces nosotros seguimos con ustedes para compartir más información allí en la mañana del 11. Muchas gracias, Florencia, por este nuevo aporte. Gracias a la doctora Sugo también por esto que nos ha compartido en esta jornada tan especial y en esto vinculado al glaucoma, que es muy importante. Así que muy interesante este nuevo aporte de nuestro móvil de la mañana del 11. Ahora es momento de compartir la información del deporte con Gustavo Rodríguez. Buen viernes para todos, el placer, el gusto de saludarlos, de recibirlos como siempre aquí haciendo el juego en la mañana del 11. Hoy con una nota que estuvimos realizándole en el medio radial donde nosotros trabajamos, pero también con la cámara de Canal 11, porque aprovechamos la oportunidad de estar charlando, dialogando con quien jugó en Nacional, jugó en Independiente de Avellaneda, jugó en el Inter de Porto Alegre, jugó en Defensor, jugó en el fútbol venezolano, cuando el fútbol venezolano recién estaba despertando y tratando de dar sus primeros pasos, sus primeros escarceos. Bueno, hablamos con José Pepe Urruzmendi, aquel puntero que según nos contaron quienes lo vieron jugar, era endiablado, encarador de otra época, cuando se jugaba con el 4-3-3 y los punteros jugaban abiertos y casi no bajaban a marcar. Tuvimos la chance de hablar con él, 1000 anécdotas, en un programa de radio lo tuvimos cerca de 1 hora, aquí por supuesto que no nos da el tiempo, pero 1000 anécdotas. Por ejemplo, cuando la selección llega al Mundial de Inglaterra, y él estaba en esa delegación, y los jugadores comienzan a pelearse por con quién arreglaban. Aparecía la fábrica Puma y aparecía la fábrica Adidas. Y ahí los uruguayos no sabían porque nunca habían tenido un contrato que le dieran dinero por jugar con un par de zapatos que la marca y ellos firmar y recibir dinero más zapatos de regalo. Bueno, hay 1000 historias detrás de José Pepe Urruzmendi, quien además, reitero, jugó en Independiente de Avellaneda y fue la expulsión más rápida que hubo en la historia del fútbol a nivel continental. Un partido Independiente y Estudiantes de La Plata. Vamos a escucharlo. Yo iba a Peñarol
Ah, no sabía esa. Seguro, me estaba empezando Malcor y Cataldi, ahí en Ejido 18. Sí, Y me daban 2.600 pesos. Era un platal igual. por supuesto. Y bueno, llega Atilio García, que había jugado con mi papá en Nacional, Cataldi, Regueira, que era un dirigente nacional, y Franquito. Dice, ¿cómo vas a ir a Peñarol? Que vos, mirá, con el hambre que tengo voy a ir a... Y las hambres de todo, ¿viste? De ropa, Las necesidades. claro, ibas al liceo, tenías un par de championes, estaba allá. ¿Y qué le dijo a Atilio? No, que a mí me daban la plata ahora y me dice Barcelona, que era el tesorero, vos, Pepe, dice, ¿qué te dijeron? Porque no, ¿viste ese vacío que se te hace? Sí. A lo mejor me ven un asado en mi barrio. Y yo era el que mandaba las vueltas, que Gallego me iba a matar, yo no tenía un mango. Te estaban esperando en el barrio porque eras el gurí del barrio que lograba dar el paso que todos soñamos. Jugar en un grande. Ahí está. Y no, esa plata se te porrateaba por mes. Yo me quería suicidar. Y dice, no, además tiene que firmar su mamá. Y digo, bueno, que venga y que juegue mi mamá, y me fui. Ganamos como 7, 8 campeonatos, pero Sí. ¿te acuerdas cuando le hicimos los goles jugamos con Bajo da Gama? Yo le hice el gol allá y le hice los Sí, goles acá. es verdad. ¿Tá? Y se quebró San Filipo. Y ¿sabes lo que te dice? Ah, el partido contra Bajo da Gama se quebró San Filipo. No se acuerdan de los goles. Y ahora, cuando dicen los goles, dicen un gol de Liceo Álvarez, mi hermano de la vida, ¿viste? Claro. Y yo quería andar diciendo, no, los goles lo hice yo. Sí, claro. Es según como el periodista si le cae bien o le cae mal. Yo jugaba con unos zapatos de Honorino Holanda, un chileno, que era el centrofoda de la selección, que tenía una casa de deporte. Sí. Y entonces me daba, yo qué sé, $20. Me daba. Bueno, estamos teniendo alguna dificultad allí con el audio, vamos a ver si lo podemos corregir. Mientras tanto, hacemos una breve pausa.